tenemos una mamá que también perdió un hijo, que es Vivian Perrone, ustedes la conocen, ha sido titular de la Asociación de Madres del Dolor y después dejó la titularidad de esa institución para desplazarse a otro sector, a tesorería, no importa. Ya en algún momento vino a contarnos que no daba más, que hace 10 años que está luchando por la causa de su hijo, que no obtuvo justicia y por eso se apartaba de la misma, porque bastante fuerza, decía yo, es una madre para levantarse todos los días, ¿no es cierto?, cuando no tiene a su hijo en el cuarto donde estaba siempre durmiendo, ¿no, Vivian? ¿Qué tal, Vivian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lamentablemente con lo que escuchamos es como que se renueva el dolor que uno siente, ¿no? Y lo que es lamentable es que uno ya se imagina el final de esta historia. Una familia luchando como para obtener justicia durante muchos años en los tribunales y el final va a ser que esta persona que estaba conduciendo, que hoy nuevamente puede estar conduciendo, porque si está en libertad recuperó su documentación y junto con sus documentos está su registro para conducir. O sea que en este momento puede estar conduciendo nuevamente. Decía que si se llegase a saber si durante los 17 kilómetros, 18 que distan desde el kilómetro 52 de la Panamericana, cuyo recorrido nosotros pudimos mostrar de manera animada a través de Google Maps, ¿no? Digamos, Reinaldo Rodas estaba con vida, podría cavar la carátula de abandono de persona. Esto te lo pregunto porque en varias oportunidades hablamos de lo mismo. Muchas veces en la justicia se minimiza, ¿no?, lo que significa esto. Lo que ocurre en la justicia es que se vea la figura de abandono de personas desde el punto de vista de la víctima. Si la víctima está acompañado por alguien, por ejemplo Kevin, cuando Eduardo Suquiasian lo atropella, sí, estaba con sus dos amigos. Aunque Eduardo Suquiasian se dio a la fuga, no se consideró abandono de persona porque Kevin estaba con alguien, estaba con sus dos amigos. Aunque no hubiesen hecho nada por él. Aunque no hubiesen hecho nada por... Aunque quien le causó que él estuviera tirado sobre la calle no hizo absolutamente nada por él, como él estaba acompañado por alguien, no se considera abandono de persona. Se ve desde el punto de vista de la víctima y no de quien causa esta tragedia. Vivian, cuando empezamos el programa yo decía que los accidentes de tránsito van recrudeciendo en cualquier ámbito. En la avenida Santa Fe tenemos ahora todas las semanas un accidente, sí, y pareciera que la ley no puede comprobar nunca que alguien salió a manejar un auto con intención de matar, ¿no? Eso que se llama accidente doloso o que es la figura de accidente culposo que no se puede encuadrar. Con lo cual, como familiar, ¿cuál sería una condena que podría llegar a satisfacer a un familiar estando vos de ese lado? A cualquiera nos puede tocar, ¿eh? Sí, por supuesto. A cualquiera nos puede tocar. De los dos lados podemos llegar a estar, sí, por eso necesitamos una legislación clara. A ver, quiero que desde ese lugar, Vivian, me digas qué es lo que pensás. ¿Cómo debería ser la condena, no? Nosotras la semana pasada desde la Asociación Madres del Dolor nos reunimos con la diputada Diana Conti, sí, porque hay un proyecto que está en Cámara de Diputados. ¿No era el de Aníbal Fernández ese? No, ese proyecto es de Nancy Parrilli, de la senadora Nancy Parrilli. La verdad es que en Cámara de Diputados no lo quieren tratar, quien siempre lo traba es el diputado Abreu, es el presidente de la Comisión Penal. Nosotros al hablar con Diana Conti nos dijo, bueno, que tiene varias fallas este proyecto. Lo que le dijimos es que se mejore o que se haga otro. No existe en nuestra legislación esta figura de abandono de persona como la necesitamos hoy, que quien conduce un auto y se da la fuga sea considerado como un agravante, ¿no? Sí, dentro de la pena. No estamos diciendo, bueno, tiene que recibir más pena, sino que sea considerado un agravante. Como en el caso de la Llena Barrios. Sí. Desapareció durante tantas horas, tuvo tiempo de que se le pasara el efecto del alcohol, de modificar los golpes en el auto, de ir a ver un abogado. Y encima cuando aparecen, con toda una historia armada, no se considera que es un agravante todas esas horas que faltaron en la escena de donde ocurrió el hecho. Ni siquiera la fuga, digamos, como para considerar también alguna detención que de hecho no se hizo hasta el momento del juicio, y además también la continuidad de la libertad más allá de los 4 años de prisión a la que fue condenado y todo lo que hubo que luchar respecto de la habilitación que tenía para seguir conduciendo, que era una inhabilitación, pero de hecho podía seguir conduciendo. Por eso le pedimos a los legisladores, este año es un año electoral y sabemos que van a trabajar medio año, porque el resto del año van a estar en campaña en las distintas provincias. Bueno, que ya se sienten a hacer algo, a ver el proyecto, a ver cómo modificarlo. ¿Qué propuestas, por ejemplo, ustedes, porque es importante de integrar desde el Poder Legislativo a todas aquellas asociaciones que tienen tanto conocimiento
respecto a estos temas porque han sido víctimas y porque además desde ese lugar ayudan a otros. Ustedes cuentan con abogados, estadísticas y demás, La propuesta que le llevamos a la diputada Diana Conti es: hoy el máximo de la pena en un homicidio culposo es de 5 años. Si quien atropella hace abandono del lugar del hecho, reciba 1 año más, 6 años. Y después, por supuesto, lo que le pedimos a los jueces es que apliquen las leyes, porque en la mayoría de los casos reciben penas de 3 años en suspenso, 4 años en suspenso. Y nunca terminan, digamos, siendo efectivas. O no terminan de cumplir la pena. Te pido por eso de corazón, porque a mí me parece que si me pasa esto, que me matan un hijo, yo creo que ni la cadena perpetua me vas a salvar ese dolor. Te digo sinceramente. Digo, pero a vos que te ha pasado el tiempo, no el dolor, ¿cuál sería una pena justa? La ley que existe, pero de cumplimiento efectivo. Vos me decís, bueno, por lo menos que esté 3 años detenida esa persona. Cuando Kevin falleció, a mí me dijeron el máximo de la pena es de 5 años. Como vos dijiste, por la muerte de un hijo no es nada. Pero dije, bueno, que sean 5. En el juicio fue sentenciado a 3 años de prisión efectiva. Uno dice, bueno, que sean 3. Después me dijo mi abogado, el mínimo de la pena a cumplir con 3 años de prisión efectiva son 8 meses. Dijimos, bueno, si eso es lo que dice la ley, que sean 8 meses. Pero solamente cumplió con 2 meses. Porque hay 2 jueces, el juez Violini y el juez Borinsky de casación, que consideran que es lo mismo cumplir con prisión domiciliaria que con prisión dentro de una cárcel. Claro, y eso es lo que duele y eso es lo que agrega más dolor al que uno ya tiene, ¿no? Bueno, y lo que vos dijiste, ¿no es cierto? Que cómo se puede creer en la justicia bajo todos estos hechos, que es lo fáctico, ¿no es cierto?, que siempre ha pasado. Y esa es la sensación que tienen los familiares de Reinaldo, ¿no es cierto?, quien perdió la vida. Hace poco también yo hablaba con una persona que también tuvo un tema de estos y dice, ¿y qué va a pasar si el taxista que atropelló a todos en Santa Fe y mató a todos está libre? Y entonces, bueno, es como que queda esa sensación para la cual tanto nosotros como ciudadanos, ¿no es cierto?, por supuesto los medios de comunicaciones, desde ya quienes legislan, tienen una cuota de responsabilidad muy grande en esto. Y preguntarte, a ver, porque estábamos hablando del abandono de persona. En este caso, ¿no es cierto?, que tiene que haber una comprobación de qué es lo que pasó, si ya era una víctima fatal o era un herido, un accidentado. Pero uno no sabe si se impacta un auto contra una bicicleta y se introduce el cuerpo al auto como consecuencia de haberse roto el parabrisas y ese cuerpo o esa persona que está con vida supuestamente ahora es un accidentado, está en el asiento de al lado. Uno no sabe, uno no le tomó el pulso si sigue manejando y demás. ¿Tiene alguna diferencia realmente? O sea, uno que va conduciendo ve que en el auto está arrastrándolo, causándole más dolor, esa persona está agonizando al lado de uno. Yo creo que tiene que recibir el máximo de la pena, que son 5 años. No será suficiente que sean 5 años de cumplimiento efectivo. Y hasta parecen poco, te digo. Es lo que te digo, pero por lo menos... Y la Yena Barras no cumplió siquiera la condena, está libre. O en el caso de Sebastián Cabello, cuando se descubrió que estaba tratando de sacar el registro nuevamente y gracias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bueno, se le suspendió ese registro para conducir. Pero hasta van a lugares para ver, bueno, qué lugar no está dentro del registro de tránsito como para ver si puedo tener una nueva licencia. O sea, que la gente que hace esto es como que realmente no le importa la vida. Y a los que sí nos importa la vida, lo que estamos diciendo, nuestros hijos ya no están. Bueno, por lo menos que esto sirva para que no vuelva a ocurrir. No le importa la vida propia ni la ajena, pero la propia tampoco. Cuando un dosaje de 1,45 es lo que decíamos. No te importa tampoco la tuya, ni siquiera podés tener una visión ni cercana de la vida del otro. ¿Sabés qué es lo más triste? Todo esto pasa a diario. Sí. Nosotros estamos dando informaciones a diario de situaciones de asesinos al volante. Entonces, algo tienen que hacer. En algún momento yo dije, había más control. El control es importante. Sí. ¿Viste que lo decíamos antes? Sí, nosotras hablamos con el director de tránsito de la ciudad de Buenos Aires para decirle esto, que le falta personal. Bueno, que se contrate el personal. Al señor Macri le decimos, necesitan más personal para hacer los controles de alcoholemia. Sí. Pero es
falta de controles de alcoholemia, falta realmente de legislación y después falta de jueces que apliquen aunque sea la ley que tenemos Totalmente. hoy. Y concientización también, porque la prevención siempre es importante. Sí, claro. Después lamentar por lo que pasó y hablar de cómo tendrían que hacer las cosas. Pero si el argentino sabe conducir cuando vamos a Brasil o cuando vamos a Chile, porque ahí las leyes se hacen cumplir, yo creo que acá... Como hijos del rigor, decís vos. Sí. Ahora, ¿es un agravante también y en qué manera incide desde ya en una causa judicial el tema de un test de alcoholemia comprobado con un alto dosaje, como en este caso, o podría ser algún otro, ¿no? Bueno, eso también depende del juez, porque hay jueces que consideran que por tener exceso de alcohol en sangre no sabía lo que estaba haciendo, entonces realmente no es un agravante, sino un atenuante. Pero no hay inimputable, sino que es imputable, pero que se le baja la pena por no saber esa persona, por tener tanto alcohol en sangre, lo que estaba haciendo. Hay otros jueces que lo consideran un agravante. Entonces, todo lo que es tránsito, la legislación no es clara. Y hace años que estamos pidiendo, ya hace 10 años que estamos pidiendo que se estudie esta legislación, que realmente las leyes tienen que ser claras, pero los legisladores no las escuchan. Es desgarrador la parte final de la nota que le hacen a la mamá, a la esposa del muchacho que fue atropellado por García en la autopista Panamericana. La hermana dice en el final, ¿cómo va a terminar esto? Dice, con un desánimo, dice, no va a pasar nada, como en tantos casos. Y esa sensación es horrible, que no le van a aplicar la justicia. Lo que más me conmovió es el hijito que queda. Sí. ¿No? Ese hijo, como a mí me pasa con mis otros hijos, ¿qué explicación les damos? Claro. ¿Por qué no tienen más a su hermano en casa? ¿Por qué este chiquito ya no tiene más a su papá? Sí. Bueno, y después también ha habido un cambio hasta en el vocabulario, ¿no es cierto? Que nos enseñaron los papás de los chicos que viajaron con el colegio ECOS, ¿no es cierto? Que, bueno, también fueron embestidos por un camión que estaba zigzagueando. También se comprobó, bueno, en realidad el chofer falleció, el acompañante del chofer del camión también, pero sí se supo por el peritaje que tenía dosis de alcohol en sangre y además también había estado tomando por los bares que estaban por ahí por la ruta, ¿no? Que en realidad en vez de accidente, porque eso se refiere a una eventualidad, tendríamos que hablar de tragedia, ¿no? Aunque se trate de una sola víctima fatal. Esto para aprender a entender las cosas. Nosotros hablamos de hechos de tránsito. Hechos de tránsito. Después se verá si fue un accidente, pero desde un principio siempre hablamos de hechos de tránsito. Sí, y lo que hacíamos referencia de la sensación de la injusticia que decía la familia, ¿no es cierto? Que yo te planteé al principio, que también te cabe a vos, ¿no es cierto? Como mamá, 10 años de lucha y decir voy a dejar la causa porque yo ya no doy más. Sí, y ahí quedó la causa encajonada. Nosotros hicimos un pedido de nulidad en el mes de noviembre, no recibimos ninguna respuesta. Y una cosa, Vivian, si como te dicen a vos los legisladores aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que no hay más controles porque no tienen personal. Ahora, si no se aplica la ley sobre el hecho acontecido, sobre el trágico final de una familia, si allí, como le pasó a Vivian, lo condenan a 5 años, después a 3, después a 8 meses y después a los 2 meses, si la justicia en esa instancia no puede ser justa y tampoco puede haber controles porque falta personal, me parece que estamos muy mal, pero muy mal en estos hechos. Que se puedan aumentar los controles, habrá que priorizar, no sé, hacer menos bicisenda en lo que sea acá en la Ciudad de Buenos Aires y aumentar los controles, sobre todo los sábados y los domingos a la madrugada, la salida de los boliches, los accesos, como pasa en otros países. ¿Por qué en otros países sí, los mismos argentinos que manejamos pésimo muchas veces, en otros países seguimos las reglas? Como dijiste vos, Belén, porque somos hijos del rigor. Porque acá cuando se aplicó, ¿te acordás con los cinturones de seguridad? Que también es para protegerse uno mismo. Bueno, cuando se cobraba multa, todo el mundo empezó a usar, duró 2 meses, hasta que se terminaron los controles. Este es Pablo Daniel García, esta es la persona que atropelló. Lamentablemente supimos también que se trata del hijo de Eduardo Aliberti, quien a través de Facebook hizo justamente un reconocimiento. Por eso te digo que podemos estar, yo también tengo un hijo adolescente y tengo mucho miedo por mi hijo de 28 años que conduce, que sale a la noche, que a veces tomará, constantemente le estoy diciendo que no, pero yo
pido realmente que la policía esté haciendo controles y si lo encuentran con exceso de alcohol, que le quiten el auto, que le quiten el registro, que le quiten todo. ¿Sabes qué pasa, Uno lo pide Vivian? como padre. Tu hijo adolescente también puede salir y no tomar nada, y si viene por acá por Palermo, a la salida de los boliches sale caminando uno borracho también, y tu hijo, por más que haya estado haciendo todo bien, lo choca con el auto. Claro. Digo, estamos todos expuestos a esto, por eso es importantísimo que debatamos este tema en serio. La información bueno, y la prevención, digo, yo siempre punto a la prevención, inclusive también a veces el estímulo. Me acuerdo que en una ciudad balnearia donde suele mi hijo, en Pinamar, una vez trajo la remera conductor responsable. Es una pavada, pero para los otros, digamos, también puede ser un ejemplo de que no toma cuando tiene que conducir. También los estímulos, la prevención y también en las publicidades, ¿no es cierto? Que a veces son muy impactantes, son muy choqueantes, pero habla a las claras de lo que Pregúntale hay que hacer. a tu hijo en Pinamar con los cuatriciclos. Otro tema ese. No, ese es otro tema. Otro tema. Cualquiera maneja cuatriciclos en la costa. Son las 17 horas, hora de los títulos. Te agradecemos muchísimo, Vivian Perrone, porque hayas venido. Y esperemos que prospere entonces el proyecto de ley con lo que ustedes, desde su experiencia y desde las estadísticas y más, pueden aportar. Esperemos que sí, que trabajen como para hacerlo. Desde el dolor de la experiencia. Gracias, Vivian. Gracias.